Bueno, si reiniciaste y te quedó así el arranque, esto tiene solución y es muy sencilla. Pero no te preocupes que vas por buen camino. El sistema puede iniciar así o también puede iniciar como te voy a mostrar ahora, pero acá lo cierto es que tenemos que apretar la letra C para traer una consola Grub. ¿Está bien? Si te inicia así o como viste recién, esta solución que te voy a mostrar sirve para los dos casos. Mira, lo que hay que empezar poniendo acá es setPager es igual 1, tal como lo dice acá. Y vamos a ver qué quiere decir esto. O sea, cada una de las líneas que vamos a poner, que son 4 y que están en el blog de entropía ya, hay una entrada en donde nosotros describimos el procedimiento de entropía binaria para instalar CRUX. ¿Está bien? Nosotros nos hemos guiado por la documentación oficial para aprender sobre CRUX, pero no estrictamente bajo el orden que allí proponen, ni con las opciones que allí proponen muchas veces. Así que vamos a ir explicando todo para que vos comprendas. ¿Está? Las fuentes que Grub utiliza, es decir, las letras, son de mapas de bits con formato PFF2 y se especifican con sus nombres completos. Como no existe ninguna disposición para conformar una lista de preferencias de fuentes, las mismas se cargan con el comando loadFont de Grub, cuando Grub las necesita. Para ver una lista de fuentes disponibles se puede ejecutar en la consola Grub el comando lsfonts, cosa que no vamos a hacer para no confundir acá. Y el tema, ¿por qué se pone setPager es igual 1? Porque en el caso de que hubiese demasiadas fuentes como para que no pudieran caber en la pantalla con comodidad, se debe ejecutar setPager es igual 1 antes de ejecutar lsfonts, si es que vas a usar ese comando. Pero eso no lo vamos a usar, solamente estamos explicando por qué se pone setPager es igual 1, que eso es importante también, porque si no sería una receta, hace esto y ya está. Pero nosotros queremos explicar lo que sabemos. O sea, nos podemos equivocar en algo. Considero que una persona se puede equivocar, pero siempre va a ser con la mejor intención, no manipulando información ni nada por el estilo, ¿sí? Ahora, un error que yo cometía, mira, le voy a dar Enter acá, es pensar que Grub solamente atendía a la partición de arranque. Nada más lejos de la realidad. A Grub le interesa tanto saber cuál es la partición de arranque, como saber cuál es también la partición raíz, es decir, exactamente dónde está instalado Linux. Entonces hay que indicárselo. Entonces acá, en este caso de esta instalación de CRUX, bajo la guía de entropía binaria, no para todos los casos, para este caso, se lo vamos a indicar de esta manera. Ponemos setroot, o sea, le vamos a indicar a dónde está root, la partición raíz, es igual, siempre se hace un es igual para adjudicar valores a variables o valores a procedimientos, ¿está? Y ahí vamos a poner, dentro de paréntesis, hd0, gpt2. Yo acá ponía gpt1, pero no ponía setroot, ponía otros comandos, otras cosas, por eso no me salía. Al final entendí cómo hacer. Después te voy a explicar a lo largo del video cómo fue que solucioné esto. Porque no lo solucioné yo solo, ni con una persona nomás. Ya vas a ver. Ahí le estamos indicando dónde está la partición raíz. Se lo estamos indicando bajo esta nomenclatura estilo GPT. Pero vamos a tener que indicárselo de vuelta ahora con otra nomenclatura. Mirá. Ahora ponemos Linux. O sea, por Linux nos referimos acá a VM Linux con Z. La diferencia que hay con Linux y Linux Z es que el Linux Z es Linux comprimido, nada más. Y Linux es el kernel, ya sabes. Linux es Linux y Linux con Z es el mismo kernel pero comprimido, ¿tá? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así que le vamos a dar hd0 gpt1 esta vez, porque ahora sí vamos a referirnos a la partición de arranque. Y vamos a indicarle a dónde está VM Linux para que pueda iniciar, para que Grub pueda iniciarlo, ¿sí? Ahí me equivoqué. Y acá también me equivoqué. Estoy bastante desatento. Y vamos a poner VM Linux Z y vamos a apretar tabulador. Si Grub nos termina de completar la entrada es porque ahí está VM Linux. En este caso sí va a estar ahí. Pero te digo por si vos querés utilizar este mismo procedimiento para reparar otro arranque de otro tipo de sistema operativo o de un sistema operativo distinto a este mismo bajo este procedimiento que nosotros te presentamos acá, ¿tá? Y ahora vamos a indicarle lo mismo que aquí, pero de otra manera, con otra nomenclatura como decíamos recién. Entonces ponemos root es igual y esta vez dev sda2, ¿sí? O sea que sabe que está aquí y sabe que también está aquí, que es lo mismo esto y esto, pero se lo indicamos para que no se confunda Grub. Y lo último es boot baby boot. La verdad que está notable, es algo distinto, pero que está buenísimo. Le ponemos esto. Esto va a funcionar igual, pero no importa. No lo pongas así. Ponle solo boot que va a funcionar. Mira esto.
O sea, la gracia en ese chiste que hice es que después de boot group no presta atención a más nada. ¿Está? Así que si le pones boot baby boot o boot pocho es lo mismo, o boot solo es lo mismo. Bueno, ahí tenemos el sistema recién iniciado. Si nosotros le damos reboot o apagamos y prendemos la máquina de vuelta, va a volver a pasar lo mismo. Vamos a tener que poner otra vez todos esos mismos comandos en la consola de Groove. Para que esto no vuelva a ocurrir, te voy a explicar una vez que vos hayas logrado entrar en el sistema operativo, como vamos a hacer ahora, qué es lo que hay que hacer para solucionarlo de forma definitiva. Mirá, yo todavía no he creado usuarios en este sistema porque todavía estoy lidiando con su instalación, ¿tá? Y con su reparación. Entonces ponemos la contraseña del usuario raíz. Le voy a dar clear para que quede más limpia la pantalla y se entienda mejor lo que vamos a hacer. Y ahora nosotros tenemos que saber que aquí etcgroup.d, ahí adentro hay un montón de archivos generados por Groove, ¿tá? Mediante su instalación, mediante su configuración, mediante su ejecución se generan archivos ahí adentro. Entonces hay uno en particular llamado 40 Custom, que es el que vamos a utilizar para hacer una copia. No lo vamos a editar a ese archivo. Mirá, te voy a mostrar ls-l y te voy a mostrar todo lo que hay ahí. Tenés 00 header, 10 Linux, 20 Linux Zen, 25 bli, todo esto. El que vamos a aprovechar nosotros para poder hacer una copia y modificar esa copia es este 40 Custom. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Venimos acá y ponemos cp, o sea, copy, etcgroup.d 40-custom. ¿Sí? Por las dudas te digo que el signo o símbolo guión bajo se hace con Shift y la tecla que está a la derecha del 0. ¿Ves? Shift y la tecla que está a la derecha del 0, que es el signo de pregunta cerrado en el caso del teclado en español. ¿Tá? Entonces copiamos eso a la misma ubicación, etcgroup.d, nada más que le vamos a llamar de otra manera. Le vamos a poner 00-arranque. ¿Tá? ¿Por qué 00 y no 40? Porque esto que está acá tiene un sentido. Todo está tomado de la documentación oficial y de otros métodos que luego más adelante voy a explicar. 00 se ejecuta antes que 10, 10 se ejecuta antes que 20 y así con todo lo demás. Es como la Commodore 64, es como el basic de la Commodore 64. ¿Verdad que ponía 10 y el corazoncito es print, el corazoncito es en reversa, 20 print no sé qué, 30 input no sé cuánto, punto y coma variable. Bueno, está. Esto es lo mismo. Es programación lineal esto. Por eso le vamos a llamar 00 arranque, para que se ejecute primero que 00 header, porque además es por orden alfabético. Entonces le damos eso, ya tenemos una copia hecha. Para asegurarnos de eso, voy a hacer de vuelta el listado. Y acá, primero en la lista tenemos arranque. Vamos a editar este archivo ahora con Nano, ¿tá? O con Vim, lo que te guste más, lo que sepas usar mejor o lo que te agrade más. Nano, esto, 00, guión bajo, y si le das tabulador te lo completa la terminal de la consola, perdón, del sistema operativo. Eso a veces está bueno hacerlo porque te garantiza de que vos estás en donde tenés que estar y estás haciendo lo que tenés que hacer. A veces no funciona igual, ¿eh? No siempre funciona. No te creas que si no funciona está mal lo que estás haciendo. No, eso no. Pero cuando funciona está bien. Así que vamos a editarlo y acá adentro vamos a tener que poner algunas cosillas. Mirá, vamos a abajo. Esto lo dejamos tal como está porque es necesario para el sistema operativo. De hecho, el archivo 40 custom te lo dice. Recordemos que este contenido estaba en 40 custom o está en 40 custom. ¿Tá? Esto es una copia exacta de 40 custom, nada más que ahora se llama 00 arranque. ¿tá? Este archivo provee un camino fácil para añadir entradas de menú personalizadas. Simplemente escribe las entradas de menú que quieres añadir después de este comentario, o sea, después de esto, ¿sí? Ten cuidado de no cambiar la línea que está arriba llamada exec tail. O sea, esto no lo vamos a tocar para nada, ¿tá? Vamos a poner lo siguiente. ¿Te acordás lo que hacíamos nosotros para iniciar el sistema? Lo de setPager es igual 1, setroot no sé qué. Bueno, tenemos que hacer eso acá adentro. Entonces, ponemos setPager es igual 1. Enter. Acá no se van a ejecutar estas líneas. Acá van a quedar guardadas nada más. Setroot es igual. Siempre es igual, acuérdate. HD0, GPT2. Porque es la partición raíz la que le estamos mostrando acá, no la partición de arranque.
Ahora ponemos Linux. Acá no podemos usar el tabulador porque si no se va para adelante, ¿sí? Linux HD0, GPT1. Ahora le vamos a indicar la partición de arranque realmente. VM Linux menos 6.6.48 y le agregamos root es igual dev sda2, que si tú te acordás bien, esto es lo mismo que esto, nada más que con otro tipo de nomenclatura. Damos enter y acá le ponemos boot baby boot. ¿Tá? Solo boot. ¿Tá? Eso no lo vamos a hacer acá en un archivo porque una cosa es hacer una broma en la terminal o en la consola y otra cosa es dejarlo para siempre ahí. ¿Tá? Ahora lo que vamos a hacer es darle tabulador acá. Tabulamos esta, inicio tabulador, abajo, inicio tabulador, abajo, inicio tabulador. Y en este renglón que quedó aquí y en el de abajo del todo, vamos a poner menú entry, Crux Linux o lo que vos quieras. Vamos a poner Crux Linux 3.7, yo qué sé, por ponerle algo más descriptivo. Y abrimos una llave acá. La llave se hace con Shift y la tecla que está a la derecha de la P. ¿Está bien? Ahí abrimos una llave y acá abajo la cerramos, como en programación, ¿no? Es típico esto. Entonces ahora esto se va a ver en el menú de arranque. Vamos a ver si ya quedó, porque si no quedó solucionado, vamos a tener que hacer otro pasito más, ¿está? Pero vamos a grabar, Write Out, Control O, Enter, se escribieron 11 líneas. Ahora vamos a hacer Groove mkconfig de vuelta, pero vamos a salir de aquí primero. Groove mkconfig menos O, boot, groove, groove.cfg. Vamos a ver si ahora funciona. Así que le damos reboot. Y ahí está. Si Rodríguez quiere escapar, escapó en diagonal. Se llevó la pelota, no se quiere dar por vencido. Se la dio a Forlán. Forlán coloca para guiar. Levantó un centro, entraron varios. Cabezazo, palo y gol. ¡Gol, Novik! ¡Gol, Marcel Novik! ¡Gol de Peñarol! Marcel Novik fue el centro. La pelota cabeceada por Marcel Novik. Recoge la pelota en centro, dio en el palo. Y Marcel Novik, baluarte de Peñarol y su hinchada, le hace respirar al Carbonero cuando no se veía venir. Empató Peñarol. Ahí está la entradita generada. ¿Está? De esa manera te evitas andar trabajando con OSProver, te evitas andar haciendo un montón de cosas más que van a exigir que agregues repositorios, que instales programas, que los compiles. Entonces esa es la manera más rápida, más fácil. Lo mismo que le poníamos al principio, lo ponemos ahí. Nada más que no se pone así textual como está. Se agrega dentro de menú entry con las dos llaves, ¿está? Vamos a darle enter para que veas cómo arranca. Ahí va. Ahí tenemos a Crux, así que le damos, ingresamos ahí. Golazo. Ya está, estamos adentro. Vamos a ponerle top. Ahí tenés a Crux. Mirá. Vamos a analizar un segundito antes de terminar el video. Tenemos acá la memoria que está utilizando el sistema. Tenemos 4 GB asignados. Y de esos 4 están casi los 4 libres. Está 90 megas usados. 90 megas. O sea, y eso que este sistema no está optimizado todavía. Hay 3 o 4 servicios que inician con el sistema nada más. Fíjate que estamos hablando de menos de 100 megabytes de RAM. Cuando le instalemos entorno gráfico no se va a ir a 4 GB como pasa con Windows, por ejemplo. Y esa es una de las cosas que están notables de poder construir tu propio sistema operativo paso a paso. Por eso está tan bueno meterse y aprender. Hay que perderle el miedo a este tipo de cosas. Hay que darle para adelante y le vas a errar 20 veces hasta que te va a salir. Pero 20 veces contadas con así, 1, 2, 3. No estoy exagerando ni estoy tirando un número al azar. Lo habré instalado entre 10 y 15 veces a Crux, de distinta manera. Y no podía instalarlo de manera EFI. Molesta, incomoda. Te estoy contando algo real. No estoy haciendo circo. O GPT o UEFI. Soy un paisano medio atravesado. Tenía que instalarlo en modo MBR-DOS para que funcionara. Y yo decía, no puede ser. Hay algo que no estoy entendiendo acá. Vuelvo a agradecer a Henry, que es un capo, que me explicó cosas que yo no entendía, me hizo ver cosas que yo no veía. Y en los próximos videos que hagamos sobre este sistema, yo les voy a explicar un montón de cositas que tuve que ir haciendo para terminar desembocando justamente en este resultado.
Ahí le aprieto la Q, le doy Clear. Lamentablemente no tenemos herramientas como NeoFetch o FastFetch para ver la información del sistema. Pero bueno, por lo menos lo tenemos instalado y dentro del repositorio Contrib seguramente estén esos paquetes.